buenas noches. La ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, declaró a la revista Proceso que el gobierno del expresidente Felipe Calderón tenía información sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus nexos con narcotraficantes. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón ha negado haber tenido conocimiento del caso y aseguró que jamás hubiera permitido que funcionarios con esos vínculos permanecieran en su gobierno. Para debatir este tema se encuentra con nosotros vía remota, sana distancia, Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Harto de la sana distancia. Yo nada más escuché harto de la sana distancia porque no se te oía, pero estoy de acuerdo contigo. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Bien, ¿tú qué tal, Leo? Buenas noches y buenas noches a Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, colegas. Ya no digo camaradas porque te pones nervioso, Leo. Tovarich, bravo, Pero regidor. es cumpleaños de Marc. Sí, Empecemos además, contigo, camarada, compañero. Pues mira, Leo, fue muy interesante ver el texto, la entrevista que publicó Proceso con la ex embajadora Roberta Jacobson, quien en efecto declaró que, bueno, pues cuando ella encabezó la misión diplomática estadounidense, pues que sí, que les llegaron informaciones o rumores, ella dijo, nunca confirmados con fuentes independientes, confiables, imparciales, pero pues sí, digamos que ellos ya estaban de alguna manera en antecedentes, ¿no? Me parece que, bueno, pues el presidente Calderón sale a decir que su gobierno no había tenido esa información y que si el gobierno de Estados Unidos tenía esa información, pues que hubieran tenido que dársela, ¿no? Entonces, bueno, también sale la embajadora después en su cuenta de Twitter a atajar y decir, no, bueno, yo es lo que dije, yo tenía información no confirmada por fuentes confiables o independientes. Héctor Aguilar Camín, en su columna del día de hoy, caracteriza todo esto como una serie de intercambios, de disparos de salva. Pero lo cierto es que, bueno, pues García Luna está preso en Estados Unidos bajo la imputación de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues eso sí, definitivamente no es salva. Ahora, la pregunta me parece interesante acá es, desde luego, todos estos intercambios suscitaron una reacción muy airada en México y bueno, de mucho rechazo, creo, y de muy justificada indignación contra el calderonismo. En las redes sociales, ¿no, Carlos? Hay que acotarlo, ¿no? En medios también se ha estado discutiendo, sí, naturalmente, ¿no? Sí. Pero sí, desde luego creo que digamos, y creo que en esta mesa, pues todos siempre hemos estado de acuerdo en que pues es algo muy grave y esperando a ver qué es lo que se decide finalmente en esta Corte de Nueva York. Ahora, a mí me parece importante precisar que toda esta indignación justificadísima, la indignación contra el calderonismo, corre el peligro de alguna manera de extinguirse si no la convertimos a su vez en una exigencia al gobierno actual, pues de empezar a actuar, a no esperar a que Estados Unidos, digamos, outsourcearle a Estados Unidos nuestros procesos de llevar crímenes o corrupción del pasado ante la justicia. Así es. Ni tampoco quedarnos simplemente como en la condena moral o en la promesa de que ya no va a volver a pasar y de que ahora es diferente, ¿no? Tenemos un sistema de justicia y creo que en esta ocasión esa indignación, para que no se extinga, habría que traducirla en una exigencia, pues, de empezar a llevar ante la justicia a pues todos esos corruptos del pasado, a investigarlos, digamos, a deslindar responsabilidades, y no, por ejemplo, lo que prometió el presidente hoy en la mañana de, bueno, si quieren lo ponemos a consulta, ¿no? Yo creo que estas cosas, por su propia naturaleza y para que sean creíbles y efectivas, no pasan por el camino de una consulta, sino por el camino, pues, de los tribunales y la ley, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo el expresidente Felipe Calderón al decir, pues, si tienen información, si tienen pruebas, enjuícienme? Paula. Pues bueno, la entrevista, pues, ¡zas!, ¿no? Y creo que una de las cosas que dijimos el año pasado que podíamos esperar era
pues las noticias que se iban a ir generando a partir del juicio de García Luna. Creo que este es uno de los primeros casos. A mí me llamaron la atención, o sea, fuera de lo que se dice y lo que se desdice, o sea, evidentemente no me sorprende la reacción de Calderón diciendo yo no sabía nada. O sea, ¿qué esperábamos que dijera? Sí, lo sabía todo. Evidentemente lo va a negar hasta las últimas consecuencias, no es ninguna novedad esa reacción. Me llaman la atención dos cosas. El hincapié que hacen en que trabajar con México era muy delicado porque con México había mucha corrupción. O sea, se repite a lo largo de la entrevista todo el tiempo decir es que era corrupto y tuvimos cuidado y es muy delicado trabajar en México porque hay mucha corrupción. Ese creo que es como más allá de lo que revela Jacobson que sabían y de los rumores y eso, sí deja en firme el tema de lo que sí teníamos clarísimo es que en México había muchísima corrupción. ¿Pero te sorprende, Paula? ¿La verdad te sorprende? No. Lo que digo, es triste preguntarte esto, pero... No, creo que parte del resultado electoral de 2018 se entiende a partir de ahí. Claro. Y otra de las cosas que me llama la atención es un poco, te deja ver cuáles son los canales de cooperación internacional con este tipo de operaciones y con países en los que tú sabes que tu contraparte no es la más limpia de todas, ¿no? Entonces, y eso también pues te revela mucho de cómo trabaja el sistema de inteligencia americano, cómo trabajan sus fuentes y un poco pues lo que acota Jacobson en sus tweets, es decir, bueno, pues las operaciones en Estados Unidos funcionan de tal manera que puede haber una investigación abierta y yo puedo no estar enterada. Sí. Entonces, sí, ese es un muy buen punto. Esa parte me parece muy interesante de la entrevista, muy reveladora de cómo funciona y muy reveladora también de que creo que hay muchísimas cosas que van a seguir saliendo de esta colaboración ahora que está abierta. Gibran. Sí, yo coincido prácticamente con todo lo que se ha dicho, particularmente con lo que decía Carlos, salvo en el punto de la consulta. Creo que cuando se va a cambiar una regla informal del sistema político mexicano, como la inmunidad de los expresidentes, tiene que haber un respaldo popular a eso. En eso la ley, la aplicación de la ley siempre ha sido política, y si va a seguir siendo política, pues que se haga con el respaldo del pueblo. Creo que no hay manera de no politizar estos asuntos y que más bien se debe hacer sobre la mesa. Me llaman la atención algunas cosas que creo que se pueden poner de relieve a partir de esto. Creo que hay en lo que se está prefigurando a partir de la acusación a García Luna un problema interno en Estados Unidos también, porque si Estados Unidos sabía y no solamente trabajó, sino condecoró a García Luna, lo consintieron, se sentía tan seguro que se fue allá, es claro que había relaciones de complicidad también. Entonces me pregunto, y esto es pura especulación, si no hay que pasar por pegarle a Felipe Calderón para pegarle también a Obama y a los demócratas en un contexto electoral. Yo creo que algo hay de eso y también de vendetta de Trump contra los servicios de inteligencia cuyas burocracias han sido muy rebeldes ante él y, bueno, incluso le han jugado en algunos casos muy concretos las contras. Oye, qué buena hipótesis, ¿eh? Fíjate que no la había visto, pero me gusta tu hipótesis. Sí, es interesante de pensar también cuáles son las implicaciones de política interna allá. Creo que también se debe de poner de relieve el cambio de discurso de Felipe Calderón. Es muy claro cómo se dijo que él no estaba al tanto, primero así a rajatabla, y después, cuando pone sus tweets aclaratorios, habla de información no verificada, de rumores, de cosas que todos sabíamos que estaban ahí en la conversación pública, porque todos vimos los trabajos de Anabel Hernández o las acusaciones de Fernández Noroña. Lo que se hace patente es que esto no era un juego de politiquería, sino que había un flujo de información enorme que se prefirió ignorar por parte de los dos gobiernos. Y creo, en tercer lugar, que lo que se evidencia es la falta de proactividad de la Fiscalía General de la República. Independientemente de que el presidente tome el camino
de proponer una consulta. A mí me gustaría votar en 2021 para enjuiciar a los expresidentes si se les encuentran responsabilidades penales, pero más allá de eso, la Fiscalía, como un órgano autónomo, tendría que estar actuando. Y si hay un montón de indicios por todos lados, yo me pregunto, ¿dónde está el fiscal? ¿Acaso se quedó en el foxismo, atrapado? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no dice nada? Pues bueno, son muchos puntos. Me parece muy interesante la hipótesis que pone Gibran sobre la mesa. También esta idea de que se haga la consulta en el 2021. Parece un as de que guarda el presidente bajo la manga para las elecciones del 2021, Carlos. Bueno, mira, sí, dos cosas. Yo difiero de la interpretación, digamos, de política interna estadounidense en la medida en que me parece que en realidad este tipo de asuntos con México pues no forman parte del elenco de temas relevantes para el proceso electoral estadounidense. O sea, entiendo la lógica de la interpretación, pero creo que es un poco demasiado. Pero Carlos, permíteme interrumpirte y decirte que yo creo que sí, porque uno de los temas que traen y que va a ser en la campaña es la crisis de opioides que hay en Estados Unidos, que le afecta particularmente a la base de Trump. Correcto. Sí, de todas maneras, creo que el tema García Luna es difícilmente vinculable con la crisis de los opioides. Creo que la crisis de los opioides tiene mucho más que ver, de hecho, con la industria farmacéutica estadounidense y con una suerte de epidemia de recetas de opiáceos que durante muchos años se han estado distribuyendo de manera muy a la ligera y muy irresponsable. Pero bueno, si nada más, digamos, se les indigestó. tampoco es el tema que estamos discutiendo. Pero bueno, lo otro que sí quería decir también es, a mí me parece adecuada esta cuestión como de ¿y dónde está el fiscal? Porque además, bueno, se supone que el fiscal tiene autonomía. El fiscal no tendría por qué esperarse a que haya o no haya una consulta o a esperar el resultado de la consulta para proceder si es que hay materia, ¿no? Creo que uno de los aspectos más importantes de este debate es la falta de evidencia concreta, ¿no? La propia embajadora dice, nosotros sabíamos, pero en ningún momento pone sobre la mesa algún pedazo de información, algún documento, algo que le dé alguna suerte como de base empírica a la acusación, y se mueve también, lamentablemente, en el terreno de la sospecha. El hecho de que Genaro García Luna esté acusado en Estados Unidos, creo que debería de alguna manera mandarnos la señal de que evidencia debe haber y por lo tanto pues habría que buscarla, ¿no? Yo definitivamente... Pero evidencia hay, tan es así que un juez dijo pues va a juzgarlo, pero bueno, quiero decir, no hay evidencia que se conozca públicamente. Ah, ok. Sí, eso es importante, porque hay que decir que... eso hace mucha diferencia, ¿no? Digo, vamos a ver qué pruebas tiene la Fiscalía de Estados Unidos en contra de García Luna, ¿no? Sí, o sea, digamos, yo creo que para aventarse el tiro de imputarlo y llevarlo preso, pues algo deben saber, ¿no? El sistema de justicia en Estados Unidos, sobre todo esos tribunales en Nueva York, pues tienen una reputación de ser bastante implacables en ese sentido. El debate público, sin embargo, está transcurriendo, digamos, por otra pista bastante desprovista de pruebas que en ese sentido me parecerían muy importantes para también informar de alguna manera el proceso, ¿no? Yo creo que esto tendría que ser un proceso no nada más en el tribunal de la opinión pública, o en el tribunal de las conferencias mañaneras del presidente, sino sobre todo en los tribunales de la ley. Y he hecho mucho en falta una defensa, incluso una exigencia de parte de la propia coalición López Obradorista de canalizarlo por ahí, porque además esta era una de las grandes promesas de campaña del presidente. Sí, hay que canalizarlo por ahí, pero yo creo que no tienen pruebas y por eso no actúan, y por eso el expresidente Calderón puede decir, pues órale, vengan, enjuícienme. ¿No, Paula? Pues ahora sí que tómenle la palabra. Bueno, no solo puede decir tómenle la palabra, sino puede tener un partido político con el cual contender en 2021, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me parece que no debería... ¿Por qué no debería hacer la consulta en 2021? Pues precisamente porque uno de tus posibles sujetos implicados, por lo menos como testigo, va a tener un partido político con el que va a contender en elecciones, ¿no? Y el otro tema es, yo coincido completamente con Gibran y con Carlos en el tema de, pues si existen fuertes indicios, pues la Fiscalía tiene por mandato de ley la obligación
de empezar a investigar. Ahora, creo que compararlo con el nivel de, no de capacidad de investigación, aunque poco sí, pero sí creo que el juicio en Estados Unidos a García Luna va en otro tiempo distinto, ¿no? La forma en la que se arman los casos en Estados Unidos es distinta, se arman con muchísimo tiempo de anticipación, se van recopilando las pruebas, que sí es cierto, pues estamos esperando que vayan saliendo como fueron saliendo las del juicio del Chapo, ¿no? O sea, sí, que se vayan exhibiendo conforme va pasando el tiempo y nos vayamos enterando y pues ver si esas mismas pruebas pueden servir aquí en México para ya llevar una defensa que, hijo, coincido con Carlos, no debe de pasar por la consulta popular. claro. La Fiscalía tiene un mandato y tiene que caminar por ahí, o sea, lo más que nos pueden preguntar es si nos gusta o no nos gusta y nomás para saber nuestra opinión. Gibran, le viene como anillo al dedo, por citar al clásico, al presidente López Obrador, esta cuestión, esta entrevista de Jacobson, reabrir el tema de Calderón, en un momento donde también hay acusaciones de presunta corrupción por el tema de los ventiladores con el hijo de Bartlett, ¿no? Pues no sé si como anillo al dedo, la verdad, lo de Bartlett ha seguido en las primeras planas, ha seguido en la discusión. Ahora mismo vas a hablar sobre ese tema también. Uh-huh. Yo creo que ese tema ha seguido ahí. Lo que sí creo que fortaleció fue el consenso anticorrupción abajo y la demanda de encarcelar a los expresidentes. La demanda no es que se investigue y se juzgue, por lo que se ve en las redes sociales. No tanto pienso en Twitter, que siempre es muy del círculo rojo, sino en cómo se encendió Facebook. En ese sentido, yo ahorita tuve un live, desde luego con gente politizada, pero estuvieron ahí algunos miles de personas que yo creo que todos, hasta los que entraban porque me odian y van ahí a contradecir todo lo que digo, decían, sí, pero que al Calderón que se vaya a la cárcel. Creo que en ese sentido se fortalece uno de los pilares grandes de la voluntad colectiva que llevó a López Obrador a la presidencia de la República. Ahora, creo que esta inercia va a tocar también a la Cuarta Transformación. Creo que es muy importante que se aclare el asunto de Bartlett, que si hubo especulación con el dolor de la gente para gestionar un sobreprecio por vías ajenas, no solamente a la legalidad, sino a la moralidad. Creo que tú lo decías por ahí, se tiene que castigar. No es posible que se tenga esta tolerancia. Yo le creo a Manuel Bartlett que haya cambiado sus modos priistas, le creo su coherencia en la defensa de la industria energética nacional. Lo que sí es cierto es que hay toda una tradición de mezclar los negocios con la política de la que participó y de la que, por lo que se ve, puede ser que participe también su hijo. Entonces, este impulso, esta fortaleza, esa voluntad anticorrupción, tiene que tocar, desde luego, también las estructuras de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Ahora, querría hacer una acotación. Lo que se prometió en campaña siempre fue consultarle a la gente si se juzgaba a los expresidentes. El único que prometió cárcel para expresidentes fue Ricardo Anaya. Creo que eso selló buena parte de la violencia del PRI contra él, ¿no? Y de que dejaran, digamos, más libre para hacer su campaña a López Obrador. López Obrador siempre dijo, creo que con prudencia se va a consultar. No es cualquier cosa meter a un expresidente a la cárcel. Yo creo, sin embargo, que sí hay un consenso social para caminar hacia allá, y creo que también, por otra vía ajena a la política, la Fiscalía tiene elementos para hacer lo que se supone que tendría que hacer. Lo que me llama la atención más de todo esto es que en el debate público parece que las posiciones ya estaban fijadas de antemano, entre intelectuales, opinadores y gente que ocupa espacios en medios de comunicación. No veo que haya esa indignación que hay en otros espacios. A ver, a mí esta cuestión de la consulta popular, yo como liberal que soy, no me gusta estos tribunales de la opinión pública, poner a consulta este tema que son. Yo estoy a favor del debido proceso y no de este tipo de consultas. Pero hay que reconocer que sería un gran show
Carlos, imagínate lo que sería la consulta pública de si procesar y juzgar a los expresidentes de la República. Y desde luego, desde ahorita lo adelanto, no tengo duda de que ganaría el sí, pero por un margen enorme. Sí, a mí lo que me preocupa precisamente es que si se conduce por esa vía y gane el sí, de alguna manera ese veredicto popular termine sustituyendo a la, vamos a llamarle así, a la prueba pericial. O sea, que haya un tremendo sentimiento anti-Calderón y una profunda indignación. Pero es a todos, es a todos, Carlos. Bueno, pero es precisamente por eso, sean ellos o sean otros, sí. Yo creo que es muy importante para darle un fundamento legal, más allá de los vaivenes en la opinión pública o de los malos humores contra la clase política. Incluso, digamos, aprovecho esto para decir lo siguiente. Yo creo que el hecho de que el presidente insista en llevarlo a una consulta manda un mensaje contraproducente a la Fiscalía. La Fiscalía debería tener plena libertad, más allá de los mensajes que tenga interés en enviar el presidente, para hacerlo. Y ese mensaje podría estar actuando incluso como un disuasivo para que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Yo creo que sí se prometió en campaña y muy enfáticamente combatir la corrupción y sobre todo no darle continuidad al pacto de impunidad que había imperado durante mucho tiempo. Creo que esa era claramente una promesa de campaña y creo que es una promesa de campaña que todavía nos queda debiendo. La fuerza del sentimiento del agravio, del consenso anticorrupción, como pilar de la victoria de la coalición López Obradorista en 2018, creo que ya es hora de empezar a sustanciarla, necesita materializarse. Lo que me temo es que, de no ser así, esa misma fuerza que los llevó al poder se va a volcar en su contra. Y todo esto que estamos viendo, como de, bueno, vamos a ver, vamos a consultar, o no, una acción mucho más decidida y mucho más enérgica, pues va a terminar interpretándose naturalmente como que el pacto de impunidad, a pesar de esa fuerza que tenían y de esa intención, pues sobrevivió al sexenio de López Obrador. Paula, porque en un juicio las partes, los defendidos se pueden defender, tienen el derecho y la obligación, yo diría, a defenderse. Pero imagínate en una consulta popular de si los juzgan o no, pues ¿qué pueden hacer los expresidentes, caray? Porque ha dicho López Obrador que de Zedillo hasta Peña Nieto. A mí, digo, para empezar, hablando ya de los pormenores de lo que podría tener una consulta de esta naturaleza, la primera cosa que me preocupa es que los metas a todos en el mismo saco. O sea, jurídicamente eso es una aberración. Necesitarías tener causas penales particulares o causas civiles particulares para juzgar a cada uno de ellos. O sea, si no puedes decir, voy a juzgar a un estudio porque en su sexenio se me hace que hubo corrupción, y lo mismo con todos, ¿no? O sea, creo que eso creo además, que también incluye a Salinas, por cierto. Ahorita o sea, me parece, se podría ir hasta Echeverría, ¿no? Sigue vivo, No, todavía bueno. aguanta. Entonces, Está Miguel Alemán, mano. sí. O sea, creo que esa sería de las primeras cosas en las que yo diría es una de las cosas de la consulta que no solo viola el debido proceso, sino que además vulnera un poco las posibilidades de tener un juicio justo, ¿no? O sea, si yo fuera el abogado de alguno de estos expresidentes, les diría, oye, mano, te están juzgando a priori, te están preguntando si quieres o no corrupción, cuando no se te imputa ningún, o sea, delito en específico, ¿no? O sea, los delitos te dicen, tienes que cumplir una conducta en específico. Sí, es como un tribunal revolucionario, ¿no? A la picota, y que hable la gente y que la gente es la que decida. Hijo, de verdad, Gibran, me cuesta mucho trabajo aceptar un ejercicio de esos, aunque entiendo la racionalidad política que esto puede tener. Y la justicia siempre ha implicado una racionalidad política en esos casos. Por eso estaba establecido en la Constitución lo de la traición a la patria, y por eso se fusilaba a los traidores a la patria. Hay ahí algo de ejemplaridad que se tiene que hacer. Ahora no se fusila a la gente porque hemos firmado tratados de derechos humanos que nos hacen abstenernos de continuar con esas prácticas, pero la necesidad política de ejemplaridad para los malos gobiernos y para los gobiernos criminales, para aquellos
que sumieron a México en una espiral de violencia de la que no ha salido, para aquellos que costaron tantos cientos de miles de vidas. Pero te puedo hacer una pregunta. Hasta ahora, pues es un asunto inevitablemente político. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Mañana llega un presidente de esos que les disgustas muchísimo tú, ¿no? De esos que la traen en contra de Gibran. Y dice, eligen a Calderón. Bueno, y dice, es hora de que se haga una consulta pública para ver si juzgamos a Gibran Ramírez porque él estaba con la Cuarta Transformación y era parte de la corrupción de la Cuarta Transformación, aunque no haya pruebas en tu contra. ¿Te gustaría algo así, Gibran? ¿De verdad? ¿Es de un país serio hacer estas cosas? No, porque hay una diferencia fundamental. Cuando uno es titular del Poder Ejecutivo, tiene responsabilidad jurídica por la actuación de todo el Poder Ejecutivo, que se deposita sobre esa persona. Por eso es muy serio hacerse elegir presidente. Cuando uno va a opinar, a la hora de opinar, pues uno solamente está expresando su postura, en este caso como parte de una voluntad colectiva del pueblo de México. Creo además que en la consulta, en el fraseo, estaría buena parte de lo importante para salvar esos derechos. Si lo que se va a consultar es que se investigue, se denuncie, en su caso se juzgue a los expresidentes, creo que tiene sentido y que no los vulnera. No se trata de un acto arbitrario. Hay pruebas en las ciencias sociales del gran daño que trajo la guerra contra el narco. Si a eso le sumáramos una complicidad del Poder Ejecutivo, de los altos mandos del Poder Ejecutivo, del encargado de la estrategia de seguridad, pues inevitablemente habría una responsabilidad del presidente. Así fuera por tonto, si no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era narco, tiene responsabilidad por eso. Bueno, ¿y qué me dices? Entonces luego van a poder juzgar al actual presidente López Obrador por ir a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, man. La señora es una mexicana viejita que tiene un hijo delincuente. No hay ahí un asunto de responsabilidad con el narco del presidente López Obrador. Me parece una analogía bastante forzada. Ahora, si el secretario de Seguridad, Durazo, estuviera metido en cosas con narcos, bueno, eso sería otra cosa y sí sería analogable. Lo otro es un gesto que no le gustó a mucha gente. Puede ser que a mí tampoco me fascina, es que es una manera de alborotar al gallinero sin necesidad, pero el señor estaba saludando a una señora en su pueblo que fue a verlo. No tiene nada que ver eso con... Yo entiendo el punto y ya se nos acabó el tiempo, pero a mí lo que me parece, no estoy de acuerdo, es que este tipo de casos se pongan a la consulta pública. Para eso en el régimen democrático liberal hay instituciones, hay derechos, hay obligaciones. El derecho a un debido proceso debe ser muy importante. Y en ese sentido lo digo, el señor García Luna es inocente hasta que se lo compruebe lo contrario. Y va a estar a cargo de la Fiscalía del Gobierno Federal de Estados Unidos de demostrar que efectivamente tuvo vínculos con los narcotraficantes, ¿no? De ahí ya a extrapolarlo al expresidente y luego a todos los presidentes, etcétera, pues eso ya es político, desde luego, y quiero decir, es una buena política porque la gente va a apoyar ese tipo de ejercicios, pero a mí en lo particular no me gusta que la justicia se haga en la plaza pública. Eso es lo que pienso yo, en fin, creo que no son vías incompatibles, creo que pueden caminar las dos. Ojalá se haga la de verdad, que es en los juzgados con pruebas, etcétera, ¿no? Que es el punto que trataba de hacer Carlos y Paula, ¿no? Oiga, ya se nos acabó el tiempo. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes, debatir con ustedes. Gracias, Paula. Muchas gracias, Leo. Gracias, chicos. Gracias, Carlos. Gracias, camaradas. Ya ves, no se aguanta. Te debiste ver la sonrisa de Gibran. Gibran Tovarich. Hasta pronto, camarada. Compañero, chico, compañero. Hasta la victoria siempre. Bueno, gracias.